Ariel, bueno, un poco recién hablábamos con Juan José Romero y entró el tema justamente de lo que significa el mercado internacional de Argentina y algo que viene preocupando porque hay algunos candidatos que hablan de romper el mercado, de justamente los mercados más grandes que tiene Argentina, dejarlos de lado y uno piensa, ¿no? Más allá, no sé quién ganará, pero no le gusta al productor esas cosas, ¿no? La verdad que es muy imprudente porque la construcción de las relaciones internacionales y el relacionamiento externo de los países lleva mucho tiempo. Vos necesitas ser consistente en el tiempo y obviamente que desde las distintas embajadas y de los distintos países están muy atentos no solo a lo que dicen los gobiernos, sino a lo que pueden ser los potenciales gobiernos del futuro. Entonces, hacer declaraciones proselitistas, vagas, con afirmaciones que buscan un impacto político, de decir que si un candidato que gana no va a relacionarse, por ejemplo, con China, es decirle al sector agropecuario que nuestro principal destino en toneladas, el segundo en divisas, o sea, en términos de dólares, el primero es la Unión Europea, por los productos de calidad que enviamos, pero en volumen claramente es China. Y lo que tiene que ver con los BRICS y el relacionamiento que nosotros tenemos con Brasil, donde el 60% de la producción industrial argentina es en el único destino que nosotros tenemos ese grado de inserción de nuestra producción industrial, no solo es peligroso, sino que amenaza con este relacionamiento y preocupa a los países que rápidamente nos han preguntado sobre este tema y le hemos llevado tranquilidad, porque claramente nosotros tenemos la convicción de que vamos a continuar como gobierno y que el productor se quede tranquilo porque sabemos que esos son los principales destinos. Lejos de verlos como una amenaza, nosotros queremos incrementar el volumen de exportaciones a estos países, insertarnos cada vez más en el mundo, pero no insertarnos de cualquier manera, porque uno en el mundo se puede insertar desde un lugar, pero desde un lugar en donde se ve disminuido como país, o se puede insertar con todas sus potencialidades, integrando las cadenas de valores globales y siendo parte de ese crecimiento y desarrollo global. Esa es la propuesta que nosotros venimos trabajando y es la propuesta que nosotros estamos llevando como gobierno en este sentido. Es así. Aprovechando también tu presencia, hoy se manifestó aquí un poco también la palabra del gobernador, algo que le preocupa hace tiempo a la provincia de La Pampa y algo que se viene hablando mucho. La Argentina está en declaración de libre de frías tosas, ya sea con o sin vacunación, desde el norte al sur, no hace más de 17 años que no hay casos. La pregunta es, ¿qué falta para que se abra esa barrera? Porque bien, si bien el sur comercializa cordero y todo lo demás, es hora de ir pensando aunque sea en empezar a cambiar esos contratos para que, bueno, el futuro sea distinto, ¿no? Sí, es un tema específicamente sanitario, no quisiera hablar específicamente del tema sanitario, sí te puedo decir que obviamente eso son limitaciones porque en materia también de apertura de nuevos comercios, de nuevos mercados y de incremento del comercio, cuando vos llegás, relación directa que tenemos por ejemplo con Corea, es muy probable que un mercado te diga te abro bajo determinadas condiciones y bajo determinadas condiciones de sanidad. Entonces te dicen Río Colorado hacia abajo con un estatus sanitario o hacia arriba, bueno, nosotros te damos en donde es libre sin vacunación, cuando nosotros claramente lo que le estamos diciendo al mundo es que la condición es libre. El con vacunación o el sin vacunación es una condición de la herramienta que se lleva adelante, pero claramente cuando nosotros queremos ir hacia esos mercados, queremos llevar no solamente la apertura de esos mercados, sino la seriedad de instituciones como el SENASA, que son muy prestigiosas a nivel global y que claramente dan esa oportunidad de que cuando uno presenta sus informes de sanidad o el INTA, cuando presenta sus informes de desarrollo o de tecnología, son muy bien aceptados en el mundo. Esa es una discusión que se está llevando adelante y como decís vos, hay un trabajo y hay una intención de que la condición de libre sea una única condición y que la herramienta con la que se lleva esa condición tenga que ver con el desarrollo que lleva adelante ese país para cumplirla, pero no que tenga doble estatus sanitario, ¿no?
Ahora, mucho se dice que esta situación es un tema político, únicamente político. Porque, ¿por qué no se decide si es un tema político? Tenemos la potestad de hacerlo. La Pampa es peronista, el gobierno nacional es peronista. ¿Por qué no? Porque no tiene que ver con la aceptación no tiene que ver con la política interna, tiene que ver con el reconocimiento que los otros hacen de vos. Entonces, hay una situación ahí que claramente, como decís vos, también el relacionamiento externo y la apertura de mercado es un tema político. Cuando uno habla a mercado, generalmente los otros mercados te piden reciprocidad. Por eso es muy importante, yo te decía hace un rato, cómo te insertás en el mundo. Una cosa es que vos te insertes en el mundo, hace un rato lo decía Cacho Romero, nuestro subsecretario de Ganadería, vendiendo maíz, que está muy bien y es deseoso para nosotros, pero otra cosa es ir transformando ese maíz y vendiendo productos más terminados que tienen que ver con la proteína animal. Ni que hablar si ese producto lo terminás llevando a góndola con una bandeja en donde todo el trabajo que se le podía agregar lo haces en la Argentina y no hay 1 milímetro de trabajo para agregarle afuera a ese producto. Ese es el deseo de nuestro trabajo, y si vos te vas fijando cómo se fueron desgravando Basterra, Domínguez, Bailo, cómo se fueron desgravando retenciones que hoy ya no existen, excepto en este complejo más importante que es soja, maíz, carne. Si vos te vas fijando, todas esas desgravaciones tuvieron como política final un incentivo al valor agregado. Entonces, hay un trabajo para hacer, obviamente, y que se hizo en el plano interno, pero después tenés desde el otro lado tu comprador que tiene herramientas para llevar adelante, para ponerte condiciones basadas en ciencia en este caso, por eso hay que discutirlo en la OMS y es tan importante estos espacios de discusión, hay que discutirlos en esos espacios para que todo el mundo esté de acuerdo que cuando hablamos de un evento, de un problema, de una determinada circunstancia sanitaria, la ciencia está de acuerdo en que estamos diciendo lo mismo. Hay países que están regulando ese tema y claramente te lo usan como una medida para arancelaria porque la competitividad del sector agropecuario argentino es muy agresivo en términos de desplazamiento de productores de otros lugares del mundo, y en ese sentido los productores o los gobiernos tratan de cuidar esa sensibilidad. Lo cierto que el rol que tiene Argentina en materia de seguridad alimentaria, y ahí te comento un tema OMC, los subsidios distorsivos que por ejemplo aplica Europa a la producción primaria, son herramientas que terminan distorsionando el mercado internacional y terminan agravando los problemas de seguridad alimentaria. Si Argentina no tuviera estas medidas pararancelarias, si no hubiera subsidios distorsivos en estos países, Argentina tendría un mayor lugar para desplegar todo su potencial productivo y contribuir de mayor manera, no solo a sus productores, sino a la seguridad alimentaria global, que es una responsabilidad que nosotros asumimos como país, más allá de como gobierno, es una política de Estado. Por eso estas afirmaciones que te decía hace un momento te asustan, porque han pasado los gobiernos y sin embargo hay algunas cosas en materia de relacionamiento externo que se han mantenido y que nosotros tenemos que seguir continuando y apoyando y trabajando en ese sentido. El plan ganadero del que habló el gobernador, que transforma la carne pampeana como única, puede ayudar a que haya una venta directa provincial. Mirá, es muy importante, sobre todo lo que él dijo, ¿no? A mí me parece muy interesante que Sigliotto haya marcado esta cosa de que yo te decía hace un momento. Hay políticas que trascienden a nuestros gobiernos, a los gobiernos como tal, y son políticas que empiezan a consolidarse como Estado cuando vos las consensuaste en un primer momento con el sector privado, con toda la cadena productiva, con las instituciones, y claramente están basadas en argumentos científicos, tecnológicos, de diseño de política pública que te dan sostenibilidad en el tiempo. Esto que él decía, tener un plan ganadero por 15 años y sentirse orgulloso de que esto lo trascendía hacia atrás y probablemente lo trascienda hasta el futuro, te das cuenta que es un gobernador que tiene una mirada con visión realmente como estadista, porque es lo que tienen que hacer los gobiernos. Los gobiernos tienen que tratar de las situaciones que recibieron, convertirlas en una mucho mejor situación, porque todos los gobiernos en 4 o en 8 años terminamos, y lo que tenemos que dejarle es un muy buen contexto de gobierno siempre al gobierno que viene. Ni que hablar cuando se trata de dar señales hacia afuera,
que no están ni siquiera enterados a veces de las discusiones internas y que lo están mirando es qué dice Argentina. Y cuando dice qué dice Argentina es qué dicen las personas o los actores relevantes de la política argentina sobre un tema. Por estas frases alocadas que hablábamos al principio son tan peligrosas y por estas frases, como dijo el gobernador Siglioto, son tan importantes, ¿no? Unos que hacen declaraciones espontáneas y disruptivas en el marco de una campaña y un gobernador que está hablando de la política que lo precedió y cómo quiere que la política preceda la sostenibilidad de un diseño de política pública, en este caso ganadero, sostenido del tiempo. Eso es maravilloso. Muchas gracias. No tenés por qué.